Señoras y señores, en Charla en el Coreto, un honor, Leo Bassi. ¡Wow! Desde una Madrid muy caluroso. Estoy ahora mismo a 60 kilómetros de Madrid y tenemos una temperatura de casi 40 grados. 40. ¡Wow! Sí, Bueno, acá estamos con nieve casi, en Mendoza. sí, es el hemisferio contrario, sí, sí. Ajá, sí. Y con la puerta castellana, una puerta austera de mi casa. Opla, perdón. Y nada, entonces nada. Ajá. ¿Me ves? Bueno. Sí, todo bien, perfecto. Sí, sí, Okay. sí, todo bien, todo bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te agarró? ¿A dónde te agarró esta cuarentena, esta pandemia? ¿Qué estabas haciendo? Entonces nosotros en Madrid desde el 12 de marzo. En mi casa, en esto, a 60 kilómetros fuera de Madrid, en la Sierra de Madrid, y la verdad es que una casa con jardín y todo ha sido hasta agradable. Perdiendo muchísimos espectáculos. Yo tenía giras en Italia, giras en Alemania, en España, donde otro, sí, en Noruega, y todo esto se aplazó o se canceló. Pero, pero nada, son cosas de la vida y del otro lado ha sido, en mi opinión, muy interesante. Una reflexión, sobre todo gente como nosotros que vivimos con un público y un día al otro sin público y teniendo hacer una reflexión sobre sí mismo, ha sido para mí por lo menos muy útil, muy interesante, hasta agradable. Ajá, ok. ¿Y qué hiciste durante? ¿Hiciste algo Bueno, artístico? sí, O... sí, sí, yo desarrollando la presencia en Instagram y en las redes, yo tengo, entre otras cosas, esta iglesia dedicada a los patos de goma, la iglesia, el Vaticano se llama, y desde el principio de abril empezó a dar mis misas los domingos en primer lugar en YouTube y después ahora en Instagram, y ahora en Instagram con una revista satírica que está también online, que se llama Mongolia, y entonces ayer mismo, por ejemplo, son 3 o 4 mil personas que nos siguen en las misas, y la verdad es que todo esto también me ha obligado de desarrollar algo que no era el mío, esto, una presencia en redes, y también en esto útil, incluso muy útil, entonces, pero nada, con ganas de volver a actuar en directo, porque pues eso es a las cosas a las cuales soy más dedicado, y creo que es también útil para el público de ver lo que le ha faltado esta cosa, de ver gente a 2 metros, 3 metros, de ver un público. Y entonces creo que en cierto sentido da más importancia a los espectáculos. La gente ahora se da cuenta de lo que es un espectáculo y lo que falta cuando no hay espectáculos. El contacto humano, la comunicación sensual a pocos metros uno del otro. Porque esto de la pantalla es muy bien para ideas racionales, conseguimos conectar racionalmente con nuestras ideas, pero el sensual del actor, del payaso, del escenario, de la pista o incluso de la plaza, la gente se ha dado cuenta que es quizás la cosa más importante en la vida, y de perderlo durante 2 o 3 meses, creo que hasta el público le ha dado a pensar mucho sobre la relatividad entre las cosas y las prioridades, y poder hablar con una persona directamente es una de las cosas más esenciales. ¿Cómo se llama en tu Instagram, en Leo Bassi, son las misas? Entonces, no, mi Instagram es Iglesia Católica, Ah, Iglesia Católica, ajá, y donde hay mis misas y todas las cosas que estoy haciendo, también en 3D, que estamos divirtiéndonos, y también hay esta revista satírica Mongolia, es la misma misa que va o de un lado o del otro. En Mongolia, que por cierto, la mitad de los componentes de Mongolia aquí en España son argentinos, uno Dario Adanti, otro que rapa, entonces hay mucha influencia argentina también aquí en España. estamos por todos lados. Y de todos lados. Como nosotros los gallegos, los italianos también, estamos de todas partes. Ajá. Nos peleamos por a ver quién está más en el mundo, a ver quién está más metido en el mundo. Eso es. Y ya empezás,
¿Ya tenés pensado hacer funciones? Pues se están abriendo Entonces, posibilidades. la verdad es que yo normalmente tenía función ahora mismo, en estas semanas en Portugal, y hace 15 días han decidido que era demasiado temprano y que no se puede hacer. Y los próximos, en agosto, también en Portugal. Portugal ha sido menos tocado por esta pandemia. Y yo trabajo mucho en Portugal también, entonces normalmente tengo cosas en Italia, septiembre, cosas, pero a Madrid las programaciones empiezan en enero del 2021. Ningún teatro se atreve de programar a septiembre, octubre, noviembre. Entonces es un gran agujero a nivel de contacto de los espectáculos y todo. Pero bueno, creo que algo en agosto, espectáculos de calle, porque a mí me gusta hacerlo igualmente, y a septiembre algunas cosas que en Alemania también. Pero esto varía de semana en semana, como seguramente lo sabéis, entonces no hay nada de seguro, no se sabe, la verdad es que no se sabe muy bien dónde vamos. Ajá, okay. Y tu origen viene de ya abuelos, padres, ¿no? Ya se dedicaban más. Más. El bisabuelo. De un lado, del lado de mi padre y del lado de mi madre y bisabuelo. Y del lado de mi padre desde 1840. ¡Wow! De padre en hijo, sí, y es una responsabilidad, una misión, ¿Qué empezó haciendo? y también de mi abuelo, mi bisabuelo. Mi madre era inglesa y eran cómicos en Inglaterra. Y entonces, genéticamente yo era destinado a hacer el payaso y el cómico, y lo vivo eso, como he dicho, como una misión de mantener una tradición de total independencia, de reírse de todo, muy de artijano, trabajar fuera de los grandes medios y mantener mi libertad de expresión, y creo que lo he hecho a lo largo de mi carrera, lo he conseguido. Soy bastante orgulloso de esto. Nadie me ha limitado o censurado en lo que yo quería hacer porque soy totalmente independiente. Claro, eso es genial. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿te mandaron en un momento a la pista cuando eras chiquitito? Sí, mis padres actuaban, yo nací en los Estados Unidos, nací a New York porque mis padres actuaban en Broadway, no sé, porque entre el mundo del circo, de donde venía mi padre, o el mundo de la variedad en los años 40 y 50, no había una gran diferencia. Los artistas podían muy bien trabajar en un circo y un mes después estar en Broadway en un espectáculo de variedad. Y entonces he seguido a mis padres en todo el mundo, en Estados Unidos, Australia, y después vuelta en Europa cuando yo tenía 10, 11 años. Empezó a actuar con mis padres cuando tenía 16, 17 años. Como malabarista, mi padre haciendo el payaso al lado, haciendo el tonto, y yo el malabarista serio. Pero ya a 23, 24 años era harto de trabajar con mis padres, quería mi independencia, harto del circo tradicional, y empezó a salir totalmente de otro lado. Me fui en la calle con la idea de volver a empezar toda la tradición y concentrarme más en el aspecto cómico que solo malabarista, que es lo que yo había aprendido con mis padres. Uh-huh. ¿Y siempre trabajaste solo? Sí, de vez en cuando intentó a 30 o 40 años a tener un grupo y cosas, y a la fin me he descubierto muy dictador, muy incapaz de, ¿cómo se llama?, de tener una relación normal con él. Era mucho mejor solo. Quizás también con esta historia de mantener una misión, esta historia de todas estas generaciones detrás de mí. Entonces yo fui educado eso con el recuerdo del pasado, y
y a la fin he visto que mi itinerario era muy personal, muy mío, era difícil, no podía compartirlo con otros, y la verdad es que siempre he encontrado más fácil y mejor actuar solo. ¿Y usabas vestuario en esa época? ¿Te ponías vestuario, He nariz? hecho todo, he hecho de todo, desde el vestuario más clásico de los payasos hasta el payaso blanco, o si no, de rockero, y he hecho telo negro en grandes conciertos de rock también en su época. Mi misión toda mi vida era de reactualizar la función del payaso, es decir, de ser popular, de hacer una comicidad a nivel del público de la calle, del público popular, y evidentemente cada generación la realidad es diferente. Y lo que yo había visto en el circo tradicional de donde yo había salido, es que se había todo transformado en una tradición y habían olvidado lo esencial, es que a cada generación hay que renovarse y actuar para el público del momento. Y entonces esto del vestuario, de un lado, la poesía me gustaba del payaso clásico, pero del otro lado era también una cárcel, nostálgico del pasado, y tenía miedo de no querer caer en la nostalgia, no quería caer tampoco en los espectáculos tradicionales de familia, y quería volver a la fuente de la inspiración del verdadero circo, que es hacer reír a la gente en su realidad de hoy, del momento, no de hace 50 años o atrás. Y entonces, de vez en cuando hoy, por ejemplo, tengo mucho gusto de ponerme con el payaso blanco y con todo este magnífico traje, y lo hago por mi placer. Pero del otro lado, también últimamente me he vestido de Mussolini, por ejemplo, y hago un espectáculo cómico. Hay un auge del fascismo a nivel mundial y en Europa también y en Italia también. Entonces, la idea es que vuelve Mussolini y hace el payaso y es payaso y tal. Y, o si no, también muchos años con el traje de un banquero, con todas las historias de los banqueros que nos están robando dinero y además que nosotros salvamos con dinero, de nuestro dinero público y cosas así. Entonces entro en el escenario vestido con las gafas de banquero, el traje negro, la corbata, el banquero, y haciendo el payaso vestido de banquero. Y esto como ha tenido muchísimo éxito también, este aspecto. Entonces, a mí me gusta el vestuario. Y el vestuario, yo puedo, ¿cómo se llama? Eso, ir o el más tradicional, si me gusta el momento poético, o atreverme de salir como Mussolini y hacer todo vestido de facha, de verdad. Claro, que sí, genial. Y esto de, cierta manera, provocar al público o lograr que el público tenga una reacción menos apacible o menos estática ante tu show, ¿eso lo hiciste desde el principio o lo fuiste trabajando? Entonces, aquí hay dos cosas. La cosa fundamental de mi educación era que mi padre, mi abuelo y toda la familia continuamente me decía que el circo tenía que ser provocador, el circo tenía que producir emociones, la gente tenía que salir totalmente impactado por las emociones, el miedo a que los trapecistas caen, la salida del león, que quizás, y todas estas emociones, por lo cual lo que hace la diferencia entre el circo y el teatro. Y del otro lado, entonces yo fui educado con la idea que el espectáculo es provocar emociones, buscar el público y hacer que el público se quede totalmente absorbido dentro de la acción. Y del otro lado, es también una reflexión filosófica y puedo también decir político, en un mundo, porque he trabajado también mucho en televisión, en un mundo donde hay mucha información, mucho ruido, muchos espectáculos, de hacer algo que sale de la norma, de hacer algo que provoca una reacción, que es parte de lo que yo decía antes del espíritu de circo, pero
intentar de salir de las normas para que la gente toma nota y dice, hostia, ¿qué es eso? ¿Qué me está diciendo? Y entonces es también una técnica para hacer que la gente tome nota de tu presencia y pero la provocación por sí mismo no me interesa. La provocación es una manera de coger la atención del público y después, una vez que tienes la atención del público, después tú puedes llevarlo a la poesía, puedes llevarlo a la risa, puedes llevarlo a donde quieres. Pero en primer lugar, esto impacto. Y como he dicho, es de un lado la tradición circense del impacto y el otro también una reflexión sobre los medios de comunicación hoy en día y cómo hacer que entre millones y millones de imágenes que hay, cómo tú vas a salir y cómo hacer para conquistar el público y las provocaciones. Yo he hecho muchísimas cosas. Fui en la calle a las casas de los políticos intentando de entrar, detenido no sé cuántas veces. Nunca violento, evidentemente siempre cómico, pero muy atrevido, cosas, ¿cómo se llama? Provocaciones pensado y provocaciones también en televisión he provocado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en un programa de televisión en España, muy tranquilo, visto por millones de personas donde los políticos hablan, yo he llevado una caca de vaca, una mierda de vaca, un excremento de vaca, y he puesto un petardo dentro. Y en el estudio, con todo el público y toda la gente, se explotó. ¡Bum! Y la idea era, ¿cómo se llama? Como la argumentación es que la televisión vende mierda, básicamente. La gente tiene este gusto morboso de ver esto y entonces hacerlo concretamente. Pues yo fui prohibido en televisión no sé cuánto tiempo por esa acción. Pero fue, ¿cómo se llama? Hace ya 20 años o un poco menos de esta acción y la gente se lo recuerdo todavía, la gente en la calle hoy continuamente me coge, hostia, cuando explotó la mierda en el estudio y todo. Qué bueno, sí, súper, es placentero para vos y es algo que te nace, digamos, no es algo que vos tenés, Del espíritu, del verdadero espíritu claro. circense. Es ser oportunista en el buen sentido de la tema, tener oreja para el público, qué quiere el público, qué quiere ver y todo, y no ser limitado por la tradición. Y ahí es donde el circo ha caído. El circo se transformó en un espectáculo tradicional, cuando la esencia del circo no era todo el contrario, era gente muy oportunista, gente anarquista básicamente, y que tenía esto fascino para el público de ir a ver a gente totalmente libre de Otra cosa también muy importante, yo fui continuamente en mi educación, mi abuelo principalmente decía siempre, hay que ser orgulloso de llamarse Bassi. En italiano, Bassi significa bajos, es la palabra bajo. Bassi son los bajos, es plural. Hay que ser orgulloso de ser de baja clase social. Continuamente me lo decía. Y yo dije, ¿y por qué, abuelo? Porque si tú naces de baja clase social, la única dirección que tú puedes ir es por arriba. Ya naces tocando fondo. Y para mí el circo era también esto, era una aventura de gente de baja clase social que podía vivir libremente, viajar libremente, sostenerse y comer sin arrodillarse frente a ningún tipo de poder, y tampoco el poder religioso. También esto era muy claro. En mi familia era muy anticlerical como italianos, y con la idea entonces que el circo era una manera de vivir fuera de las normas de la iglesia, fuera y libre siendo de baja clase social. Eso te llevó también a muchos dimes y diretes con la iglesia y con la política, ¿no? Todo el tiempo. Pues aquí en España la gente se recuerda que en el 2006, el 1 de marzo del 2006,
en el Teatro Alfil, un teatro muy simpático en el centro de la ciudad, se descubre una bomba de casi 1 kilo de explosiva al lado de mi camerino. A pocos minutos con un sistema para explotar y todo, y a pocos minutos de la explosión fue un técnico que vi una cosa muy rara al lado ¿cómo se llama? La puerta de mi camerino. Y entonces, no se sabe, hasta hoy la investigación no ha sabido quién la ha puesto o lo que sea, pero era a raíz de un espectáculo que se llamaba La Revelación, donde yo hablaba de mi ateísmo, donde he hablado de las contradicciones que yo veía en las religiones en general y en la católica en particular. Y sí, yo he vivido 2 o 3 veces con la policía pidiéndome de cambiar de lugar de piso, de no hacer los mismos movimientos, porque era la diana de un grupo de extrema derecha que quiere matarme. Entonces, esto lo he vivido. Y cambia, yo creo que soy mejor actor ahora que antes, porque cuando te das cuenta que lo que tú haces puede significar tu muerte, tú vas pensándolo, ¿vale la pena de hacerlo? ¿Vale la pena de ir tan lejos? Y mi respuesta era sí. Y cuando lo sientes esto dentro de sí, salía en el escenario con otra cosa dentro de mí, más fuerte. No tendré que decirlo públicamente porque le va a dar placer a los que han puesto la bomba, pero la verdad es que me ha ayudado artísticamente. Claro, claro, porque, no sé, yo todavía no logro entender por qué le provoca tanto, ¿no? ¿Qué miedo le tienen ellos al humor, a la risa, a la burla, a la ironía, a la sátira, ¿no? Que puedan llegar a hacer algo así. Es increíble. Sí, y además aquí hay diferentes, porque yo he pensado evidentemente mucho sobre el tema. Uno, creo, la cosa que más ha dolido a esta gente es que yo era un personaje popular en televisión. Entonces, un actor desconocido, una pequeña compañía teatral, puede hacer un espectáculo y no le va a molestar quizás tanto, pero un personaje que la gente ha visto en televisión, que quizás amado también en televisión, y que empieza a decir, coger la Biblia y ver unas contradicciones monstruosas en la Biblia o hechos, ¿cómo se llama?, que no se puede contradecir, que de un lado el Jesús de la Biblia habla de los pobres, de la humildad, de que hay que ser pobre, y se ve que los que más sostienen el cristianismo son gente con mucho dinero, con mucho poder, y que hacen todo el contrario. Y entonces, verdades de este estilo que yo destilaba en este espectáculo, La Revelación, pero dicho por un personaje que se había visto en televisión popular y todo, creo que esto le molestaba mucho. Y además el espectáculo era exitoso, muchas veces teatro lleno. Pero bueno, llego a pensar que la religión la fe de religión es muy parecido al amor, a la pasión de amor. Y se sabe, cuando uno es muy enamorado, ya no es lógico. La persona que tú amas, ya nadie no puedes poner en duda. Y yo creo que esta gente tiene esta dimensión, viven su fe religiosa como el amor pasional. Y de la misma manera que un hombre puede matar a una mujer porque la traicionada y todo, pues esta gente tiene las mismas reacciones. Pero la verdad es que no quiero hablar demasiado del tema, porque la verdad es que he dado la vuelta a todo esto y por ejemplo, mi iglesia católica, la iglesia que nació en el 2012, hace 8 años, es mi superación de toda esta historia de la bomba. Porque la gente dice, tú te mofas de nuestra religión y todo. Y yo empecé a decir, pues, ¿y si yo me hacía una religión para mí? Y yo creo en la religión, y yo digo, y ahora si vosotros queréis mofarse de mi religión, libre. Mi religión además es muy ridículo, porque está basado sobre un pato de goma de la bañera, que es mi Dios. ¿Y por qué? Porque es pequeño, es inocente, que no va a poner bombas a nadie,
que es muy difícil arrodillarse frente a un pato de goma de una bañera, te das la sensación de ser imbécil si lo haces, y entonces es un antídoto contra el fanatismo religioso, y la verdad es que esto ha tenido un gran éxito. Tenemos esta pequeña capilla en Madrid que sí, bueno, antes del coronavirus era lleno todas las semanas, y donde yo hago mis misas también, y a la fin es un personaje muy dulce, y yo me he dado cuenta que finalmente la mejor respuesta a estas pasiones y a estas ganas de matar y todo esto es la poesía, el surrealismo, la dulzura, porque ellos no saben ya cómo reaccionar. Y entonces mi iglesia católica ha sido sales de esta situación de choque con el extremismo, el fanatismo religioso, y sale algo muy dulce, muy divertido, muy simpático, y la verdad es que algo que me gusta mucho, el ambiente que se crea en esta iglesia, en las misas, es fantástico, muy bueno y muy divertido. ¿Esa iglesia está en Madrid? Sí, en ¿Abrirá Madrid, en el cuando...? barrio muy popular, muy céntrico, que se llama Lavapiés, se llama El Vaticano, evidentemente, y se puede ver, para la gente que está curioso, basta poner en Google o lo que sea, en Internet, Vaticano, ahí salen muchísimas fotos, y tenemos muchísimas, pues la Iglesia Católica, también mi Instagram, donde hay muchas imágenes de esto. Y es también un lugar de celebración de los payasos. Yo tengo un postal de Grock firmado por el gran payaso Grock. Tengo un altar a Oleg Popov, el famoso payaso ruso. Tengo una cosa muy increíble. Tengo 2 cuadros de payasos pintados por Romano Mussolini, el hijo de Benito. Uno de los hijos de Benito era apasionado del circo y apasionado de los payasos, y ha dedicado su vida a pintar payasos. Y tengo dos cuadros del hijo de Mussolini, de payasos, y eso también una manera de superar el fascismo, imagina el mismo hijo del Benito Mussolini. Murió hace pocos años, gran amante de los payasos, y también un hombre muy dulce. Entonces hay algo muy raro esto entre el fascismo y las cosas dulces del payaso. Hay como un antagonismo muy claro. Ajá. Bueno, cuando se habilite en Madrid se puede ir a visitar, cualquiera puede ir a visitar la Sí. iglesia. Ahora mismo, esta semana, estamos pensando de volver a abrir el sitio con grupos pequeños que la gente puede, porque se puede visitar. La gente era abierto normalmente el viernes, sábado y domingo para visitas. Sí, tenemos normalmente unos 200, 300 personas que durante estas horas van visitando. Y después el domingo la misa, más de 50 personas, es muy pequeño, pero no podemos todavía hacer esto porque la concentración es demasiado alta. Pero creo que esta semana, la semana que viene, volveremos con apuntamiento, con cita previa, de organizar pequeños grupos de personas para visitar el lugar. Hay muchas cosas que ver en este pequeño lugar. Nariz de payaso de Achilles Sabata, grande payaso francés, es a la fin dedicado a los payasos este museo. Qué bueno, qué bueno. ¿Pudiste ver a Grock en vivo? No, No. Charlie River, Ajá. un gran payaso, Charlie River, yo tenía 18 años y Charlie River tenía 80. Pero he coincidido 6 meses en Dinamarca en el mismo espectáculo. Grock murió en los años 50, yo era muy pequeño. Mi padre conocía muy bien Grock. Mi padre conocía el flaco y el gordo, Laurel and Hardy. Mi padre ha hecho una tournée. Yo he conocido a Louis Armstrong, el trompetista. Mi padre también hizo
Mi bisabuelo inglés trabajaba con Charlie Chaplin y Sidney Chaplin, los hermanos Chaplin. La verdad es que yo soy un dinosaurio de los payasos, y mi familia, ¿cómo se llama? El recorrido de mi familia es un recorrido clásico de las grandes familias de circo. Soy también parte de la familia Buglione en Francia, que tiene un circo todavía, un gran circo Buglione. Y, yo he conocido, yo pues, a 5 años he conocido a Groucho Marx, Wow. de los hermanos Marx. Sí. Era esto me recuerda, era un espectáculo de Navidad a Los Ángeles, en California. Y Groucho, sus hermanos eran ya muertos, era un hombre ya muy mayor, y presentaba el espectáculo navideño como presentador Groucho. Y mi padre estaba maquillándose, preparándose para salir, y a la puerta, poc, 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 y hay Groucho Marx. Yo tenía 5 años y no sabía quién era. Mi padre dice, es un hombre muy importante, es Groucho Marx. Y el Groucho pide si podía maquillarse dentro el camerino, porque parece que no tenía camerino, entonces quería maquillarse en el camerino de los payasos. Y para maquillarse, yo me recuerdo, y mi padre dice, sí, por favor, Groucho, ponete aquí, no hay problema, que es un honor para nosotros. Y yo, los niños mirándolo, y este hombre, Groucho, coge un lápiz negro y se hace los bigotes, y haces también esto, el famoso Groucho Marx. Y estoy mirando, y estoy pensando, qué raro, esto payaso normalmente es todo blanco y no es así. Y yo pensaba que es horrible esto. Y yo me acerco, esto es una anécdota de verdad, me acerco a Groucho, y mi madre me lo ha dicho, me lo ha repetido muchas veces. Y yo digo, señor, ¿por qué usted se está haciendo bigotes falsos así? ¿Por qué lo hace esto? Y Groucho me mira y me dice, son, chico, con bigotes falsos es más fácil comer sopa. Con bigotes falsos es más fácil comer sopa. Y todos los demás riéndose en el camino. Y yo como niño intentaba de calcular la respuesta, vaya respuesta. Y entonces eso, mi contacto con Groucho Marx. Y esto sí que me lo recuerdo perfectamente. Recuerdo a este hombre ahí mayor, sentado en nuestro camerino. Ajá. Tus referentes, bueno, creo que son todos estos que has nombrado, ¿no? Así como gente, aparte Sí, digo, tu familia, tu papá, tu abuelo. sí, pero a la fin, yo no puedo decir que hay uno que me ha inspirado, la verdad. La inspiración es, al lado de estas personas, tú sientes que estas personas son grandes, son enormes, pero yo tenía mi identidad, y esta inspiración ha sido una inspiración para desarrollar mi personalidad, no para imitar a otro. Yo no, en toda la galería de los cómicos conocidos en cinema o cómicos yo no me veo reflejado en nadie. Me hacen reír. El gordo, el flaco, Laurel Hardy me hacía siempre reír. Charlie Chaplin es maravillosa, pero es diferente. No soy así, no es mi carácter. Pero y yo ya tengo bastante que hacer a desarrollar todas las ideas que tengo dentro de mí, y todo. Soy bastante más malo en mis espectáculos, soy más provocador. Me gusta una cierta ¿cómo se llama? Me gusta torturar un poco al público, y tantas otras cosas. Pero eso, yo nunca he pensado, quiero ser como esta persona. Nunca he sentido totalmente representado por la comicidad de otra persona. Yo sé que dentro de mí tengo mi propio carácter, mi propio... eso es lo que yo siempre he intentado desarrollar. Y en cuanto a tus espectáculos, vos
¿Tenés una manera de armarlos ya? ¿Salen de varias maneras? ¿Parten de una idea? Pues la primera cosa que sale es, como he dicho, esta cosa esencial de necesitar estar a nivel del público, es decir, hacer cosas que importa al público. Tema, por ejemplo, en este momento en Europa, un cierto público tiene miedo de la extrema derecha, la auge de la extrema derecha es presente, las conversaciones que uno puede tener y toda la gente tiene miedo. Y entonces, primero, entonces, ¿cómo hago? Yo me pongo todavía más de fascista que los demás y me pongo de Mussolini. Y después, muchas veces, eh, con el traje, una vez que me había puesto el traje de Mussolini, me ha salido tonterías y cosas, ganas de dirigir un país, basta el traje militar y todo, y me salía directamente ganas de ser dictador y todo. Y entonces, pero eso, la primera movimiento, la reflexión, nace con una reflexión filosófico, político o algo, medirme con un problema, medirme con una realidad política. Y después, ¿cómo puedo jugar? Escuchar mi cuerpo y dentro de mi hijo, yo tengo muchas ganas de jugar, soy muy niño. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para jugar con esta idea? Y de esta manera también quitar importancia. Hemos hablado al inicio del fanatismo religioso, pues como el fanatismo político. Esta gente necesita serio, quieren ser respetados, quieren producir miedo. ¿Y qué hace el payaso? Hace el contrario, hace reír, quita el miedo. Y entonces toca el punto más esencial de su poder, porque si la gente ve el dictador empieza a reírse como locos y ya no es dictador y pierde su fuerza. Y entonces, pero eso, el primer momento es una reflexión política, una reflexión filosófica sobre un tema, pero la segunda cosa es algo que tengo dentro de mí y donde yo tengo ganas de reírme, tengo ganas de divertirme. Y esto no es racional, esto es instintivo. ¿Y te pones en algún lugar? ¿Tenés un espacio donde vos te pones a jugar? Entonces, de un lado sí, pero casi nunca lo utilizo, porque yo veo que necesito el público y entonces hago siempre cosas kamikazes, sin casi ningún trabajo. Me pongo un traje y salgo en el escenario sin muy bien saber lo que voy a hacer. Y los primeros días es un fracaso, porque casi siempre así, la gente dice, pero ¿qué es este hombre? ¿Qué no? Y frente al fracaso, voy aprendiendo los tiempos, porque evidentemente un chiste funciona, la risa funciona con un mecanismo psicológico dentro y yo necesito la reacción del público, necesito saber cómo la gente reacciona, dónde van a reír y necesito tiempo para saberlo. No, entonces, quizás a la diferencia del teatro, donde uno puede ponerse ahí, tener una idea teórica y trabajarlo, yo necesito el público, necesito oír las risas y quizás necesito también oír nada de el fracaso. Y frente al fracaso me viene un salto de orgullo, diciendo, esto, yo sé que es cómico, sé que y tengo a encontrar la manera de hacer que esta cosa se entiende y que la gente se va a reír. Y, y entonces es complicado porque siempre un espectáculo nuevo siempre necesito siempre 15 días o 3 semanas de actuación con el público todos los días para ver los ritmos, para ver cómo funciona, para ver qué estilo de público, cómo se ríen y todo. Pero me encanta. Hace 20 años tenía miedo de estos fracasos, miedo, pero ahora mismo lo veo como muy creativo. Salir solo con una idea, solo con un serie de chistes teóricos y de ver cómo después el público reacciona y de ver cómo el mismo chiste puede no hacer reír en absoluto, pero cambiando el ritmo, cambiando el orden de las palabras, esto es maravilloso. Y soy orgulloso de mí mismo que sigo teniendo estas ganas de hacer cosas nuevas, de no quedarme con el pasado, porque evidentemente yo tengo ahora un abanico de muchos chistes y muchas situaciones que yo he hecho, ya sé cómo hacerlo y yo sé
yo prestaría hacer reír inmediatamente porque sé cómo funciona. Claro. Pero me gusta más todavía crear cosas nuevas y ponerme en situaciones nuevas. ¿Y en dónde lo probás? ¿Ahí mismo en Madrid? ¿Salís a hacer funciones en los Sí, teatros? hay estos teatros y ahora mismo, desde 8 años, como en esta pequeña iglesia, con mis Ajá. misas, me permite también en las misas de probar temas y cosas y ver cómo funciona o no y tal. Entonces, es un buen lugar. Además, nadie puede decir nada porque la gente no paga para entrar. Lo hacemos en un plan, al final la donación, como en las iglesias, el obol, la donación. Entonces, si no gusta, pues nada, amigos, como siempre, y no pasa nada. Pero es un buen lugar. Para mí ha sido también esto lugar, un lugar de ensayo para las nuevas ideas, nuevas cosas y las tendencias también. Se ve en el público, yo hablo de ciertas cosas, se ve que hay ganas de oír más y saber más, otros temas que no me interesan. Y entonces me permite, y es un público también joven, me gusta eso, el público que va ahí entre 20, 30, 40 años, esto es el estilo de público que tenemos en el Vaticano, y entonces me permite de mantenerme al día sobre las reflexiones, las ideas, de lo que pasa en la mente de la gente. Bueno, buenísimo. ¿Y qué te pasó con Mussolini en Italia cuando fuiste? Pues un enorme placer porque fue un éxito. Y soy italiano, pero como muchos italianos, he vivido mucho más fuera de Italia que dentro de Italia. He viajado como en Argentina, tantos italianos que se sienten italianos, pero cuando tú vas en Italia es otra historia. Entonces yo tenía mucho miedo. Había hecho durante meses y meses Mussolini a Madrid, en España, y también a Sevilla, y bueno, en teatros en España, pero voy a Roma, y esto fue en febrero, fue uno de los últimos espectáculos que he podido hacer, y tenía incluso una gira después a Torino, a Milano, que no se ha podido hacer por lo del coronavirus, pero voy ahí con la idea, a ver si lo que a mí me parece divertido de la historia, si en Italia lo van a entender, pues he tenido un enorme éxito. He tenido unas críticas buenísimas y creo también porque con la política en Italia, donde hay el fascismo, la Liga, en la realidad política hoy en día en Italia, el fascismo está muy presente. Mussolini, en los campos de fútbol, por ejemplo, los tifosis, ¿cómo se llama? La hincha del fútbol, hoy en día están todos con el brazada, Mussolini, los jóvenes italianos, chicos italianos, y entonces me pensaba, a ver qué me va a pasar. Pues nada, no me he equivocado. Los temas que yo he tocado eran importantes en Italia y creo que lo he hecho de una manera que quizás una persona que vivía en Italia no podía haberlo hecho porque es demasiado peligroso o lo que sea. Y entonces, y ahora tengo esto pendiente. Ahora, una vez que lo de la coronavirus se pasa y todo, voy a volver en Italia y ya me están hablando de algo a Torino en septiembre, a ver si es verdad. Pero es un personaje, evidentemente, Mussolini, totalmente italiano, fundador del fascismo, pero con tantos aspectos muy raros, muy complicados, y entonces es un placer personal de hacerlo, y a nivel artístico es muy complejo y muy interesante de hacerlo en el escenario. Además, so, durante muchos años la gente me decía, hostia, tú pareces Mussolini. Muchas veces me lo habían dicho en el pasado, tienes un poco las expresiones de Mussolini, esta provocación y todo. Y yo pensaba siempre, sí, sí, pero es cierto, me pongo el traje y todo, pero y eso, de encontrar sus contradicciones y encontrar finalmente armas contra el fascismo, de mostrar que el Mussolini mismo no lo tenía tan claro, su sistema político, que tenía muchísimas dudas, y de tocar estos puntos. Claro. Decime. Tomaba cocaína, esto no lo sabía, por ejemplo. Mussolini tenía miedo de hablar en público.
Y todos estos discursos donde se ve Mussolini así hablando, pues uno de sus amantes, en su biografía, esta amante cuenta de cómo ella tenía a procurar cocaína continuamente, porque si no, no conseguía hacer sus discursos, porque moría del miedo. Pues cosas así que toco en el espectáculo, que es bastante sorprendente. Mira vos. ¿Vos seguís con miedo al salir a escena? ¿O ya no? Sí, a Roma sí, de ciertas maneras sí, porque a Roma la extrema derecha está presente. A unos 200 metros del teatro donde yo he actuado a Roma, un periodista ha sido agredido por un grupo de extrema derecha porque era un periodista progresista. Entonces, pero a mi edad y todo, y con la bomba y todo lo que he pensado, ya para mí ya está ya superado todo eso. Y no tengo miedo, a la vez tengo miedo, sí, pero de otro lado, soy muy valiente dentro y no tengo problema de hacerlo, de salir. Quizás hasta buscar un poco esta situación que es, ¿cómo se llama? Da mucha fuerza en el escenario, la sensación que hay un peligro posible. ¿Qué espectáculo estás haciendo ahora, o sea, cuando estabas haciendo, o estás haciendo varios? Pues entonces tengo varios. Tengo uno que se llama The Best of Bassi, que básicamente es un espectáculo que varía de vez en cuando, donde yo hago las cosas que más me han gustado a lo largo de mi carrera, y este espectáculo, ¿cómo se llama? Es muy fácil para mí de hacer porque yo voy en el escenario y me divierto a mí mismo con los chistes que me han siempre gustado. Después tengo una versión también on the road de mis misas católicas, entonces salgo con todo la temática de los patos de goma y todo, y muchos sitios me piden de hacer bodas, porque hacemos bodas y hacemos bautismos, y entonces cuando estoy en el teatro la gente me contacta si podemos casar la pareja al final del espectáculo, entonces hace parte del espectáculo y hacer estas ceremonias y todo, y entonces eso está. Y el tercero que era en los últimos meses, lo de Mussolini es el más nuevo, el último, y que más o menos estrenó a diciembre del año pasado, y he podido actuar solo pues 2 meses y medio antes de parar en marzo. Es increíble el show, el que hiciste en México, el que está en YouTube, el de la torta, el de las plumas, el de la miel. Sí, esto es parte también del Best of Bassi, es parte de las cosas que a mí me gustan hacer. Y se ve, por ejemplo, yo no creo que esto parece a nadie en el mundo del circo hacen estas cosas, todas estas cosas son míos, pero a la fin es buscando sorprender, coger el público a contrapié, depistar continuamente a la gente. Y hacer de mis espectáculos algo único. Y yo mismo muchas veces voy en el escenario, yo sé lo que quiero hacer, pero hay momentos donde empiezo a improvisar porque alguien en el público dice una cosa o hace una cosa y sale un espectáculo muy diferente de lo que yo pensaba hacer. Y esto evidentemente me divierte mucho. Y también quizás es algo muy fundamental dentro de mí. Yo he vivido demasiado el peso de las tradiciones en el circo, de ver los payasos hacer siempre la misma cosa, el malabarismo salir y hacer siempre los mismos movimientos. Para mí esto era la muerte para mí del circo, y entonces lo que más me ha importado en mi vida es ser original, hacer cosas que nadie ha hecho antes. Y, por ejemplo, hago una cosa y hay gente que me han invitado después. Yo veo después las cosas de la torta, otras cosas. Hay ciertas personas más jóvenes que me van a invitar. Pues me molesta tanto de pensar que otra persona, y ya no lo hago. Si alguien me invita y lo va haciendo, ya no hago estas cosas porque no quiero de pensar que el público podía ver 2 veces la misma cosa, incluso si yo fui el creador pero para mí, el intentar de hacer del espectáculo un momento irrepetible para mí y para el público.
Sí, no. Y para mí esto es el más fundamental de las tradiciones del circo, es sorprender al público. Esto es sorprender. Cuando el circo se transformó en una tradición, ya no había sorpresas y fue el declive, en mi opinión, de esta cosa, Ajá. del mundo del circo. ¿Tenés recuerdos? Siempre me gusta pensar algún recuerdo de algún fracaso, entre comillas, ¿no? Más allá de que uno después lo salve, pero así un momento que decís, iba a funcionar, no sé, yo estoy pensando en la Continuamente. corta, que no, cuando contás 4, que realmente te la den a vos, o no sé. Pues, bueno, hay fracasos raros. Por ejemplo, me recuerdo muy bien, estoy a Prato, en Italia. Empezó, es hace ya mucho tiempo, empezó ya a hacer cosas contra el público, tirar agua al público, asustar a la gente. Y un hombre se pone de pie y dice, estás molestando a mi mujer. Era en un espectáculo en la plaza. Y yo digo, lo siento por su mujer, pero al resto de la gente le parece que le hace reír. Sí, pero a mi mujer no hace reír. Es muy machista como plantea. Y, y yo digo, pues, lo siento, pero voy a seguir haciendo, porque a esto, y la gente, casi la gente pensaba que era parte del espectáculo, que era un actor, que no, no. Y el hombre se ofende, sale y me coge el dedo, este dedo aquí, me coge mi dedo y me dice, si tú sigues haciendo estos chistes, te rompe el dedo. Esto frente a 300 personas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, oh, lo siento, ya no voy a hacer el chiste. No, evidentemente, yo sigo haciendo el chiste y me hace así, ¡slack! Está torcido. No sé si se ve, el dedo aquí está torcido. Y No. yo veo, el espectáculo, mi dedo era así, roto. Y el hombre mismo también ve que me había roto. Y yo sigo haciendo el chiste. El hombre se sienta y no dice nada y yo acabo el espectáculo con un dolor monstruoso y con la idea de correr inmediatamente después a la ambulancia y hacer algo con eso. El hombre viene, el mismo, detrás porque no había camerino, era una furgoneta, era un espectáculo de calle, y viene, y yo me estaba cambiando con el dedo así, y dice, ¿te he roto el dedo? Y yo digo, sí. Y me dice, no me ha gustado tu espectáculo, pero tiene cojones. Me ha gustado esta reacción. ¿Puedo ofrecerte una cerveza? Y por mi propio orgullo, digo, vale. Y yo fui a tomar una cerveza con la persona que me ha roto el dedo para defender el honor de su mujer, que yo no había ofendido para nada. nada. Yo no sé, de un lado, esto es un gran fracaso de llegar a estos puntos. Y yo mismo pensaba, lo denuncié a la policía, pues no, yo no soy de esto, fue mi responsabilidad, he creado esta situación, esto, y a la fin me han arreglado mal, me han arreglado un poco torcido, pero me queda 40 años después como un enorme recuerdo y un enorme momento donde yo dentro de mí he crecido, hasta dónde, cuáles son los límites de la comicidad, hasta dónde uno llega, cuál es la responsabilidad que uno toma cuando provoca el público, hasta dónde uno puede llegar, pues todas estas reflexiones estaban todo ahí contenido en este momento. Esto sí, no sé si es un buen fracaso, pero es un recuerdo inolvidable este momento. Increíble, sí. Aparte de revertido, me parece, como que un fracaso que lo has sabido revertir en el momento, Sí, provocándole en él después, el cambio. sí, pero bueno, otros fracasos. ¿Cuántas veces la mitad de la gente se levanta y sale del teatro pidiendo que se devuelva el dinero? Ahora ya no, pero hace 20 o 30 años me pasaba bastante a menudo. Un público demasiado conservador que no le gustaba lo que estaba haciendo y la gente súper enfadada y todo eso. Pero dentro de mí, como yo sabía que esto era en algún lugar, esta era mi genialidad, que tenía que encontrar la manera de mantener esta línea de la provocación e intentar de estar en el filo de lo que el público puede aceptar o no aceptar, y que y bastaba 1 milímetro de ir demasiado lejos y ponía todo el público contra de mí, la gente. Pero
incluso en los momentos peores, con la, ¿cómo se llama?, la dirección del teatro, decía, pero es terrible, el señor, no, usted no puede continuar con este espectáculo, porque la gente, yo sabía de algún lugar que yo tenía a seguir, porque esto era la línea, que era esto mucho más interesante que hacer comicidad banal con situaciones de payasos banales. Creo que también porque he visto lo que mi padre, mi abuelo, arrodillarse frente al público y hacer las cosas que no molestaba a nadie. Yo lo he visto demasiado en el circo. El circo buscando el consenso continuamente y haciendo cosas que no molestan a nadie. Pues si tú haces esto, lentamente vas a hacer siempre menos, 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 menos. Si tú no te atreves al fracaso, entonces uno tiene a tener, por lo menos en mi cosa, aceptar que el fracaso es parte de la creatividad. Si no, uno no puede mantener, seguir inventando. Entonces, a la fin, nunca he vivido mal el fracaso, siempre he tenido muy claro dentro de mí que era algo que tenía que pagar para poder seguir siendo innovador. Ahora, evidentemente, con los años tengo mucho menos fracasos. El público me conoce, la gente que no le gusta nunca viene nunca más a verme, y el público que es muy entusiasta viene, mis fieles, y hay menos mal, mucha gente. Entonces, y a veces tengo nostalgia del momento cuando la gente se levantaba y ahora ya nadie se levanta de mis espectáculos, la gente está ahí con aplausos y con el gran éxito, y en momentos tengo nostalgia del fracaso. Me gustaría volver a fracasar mucho más y tener a la gente muy enfadado conforme. ¿Tuviste alguna vez miedo quizás antes, ¿no? Obviamente, al principio, de perder trabajos o de que no te llamaran por hablar de tal persona o de tal político, de tal lugar? Sí, continuamente fue esto, pero esto nunca... ¿Por qué me fui de Italia? Porque viví en España. En el 94 trabajaba en programas de televisión de Berlusconi en Italia, y yo no seguía los guiones, hacía un poco, me daba el guión y yo hacía un poco a mi estilo. Y un día me llaman a la dirección del programa de televisión y me dicen, señor Massi, ¿sabe? Usted nunca va a hacer mucho carrera aquí en Italia, me dicen a mí, porque usted no ha aprendido a arrodillarse. Me lo ha dicho textualmente. Un alto dirigente de una grande compañía de televisión en Italia me ha dicho, usted no va a ir muy lejos aquí, porque usted nunca no ha aprendido a arrodillarse. Me lo ha dicho 2 días después. Había sacado mi familia de Italia, empezó ya a vender mi piso y me fui a vivir en España porque me gustaba también España y tenía mucha relación con la España y tal. Y entonces lo tenía claro que yo no tenía otro recorrido. Tenía que pasar por ahí y no podía entrar en un sistema. No tenía. Y otra vez lo vuelvo a repetirme. También sabiendo que 6 generaciones detrás de mí de gente que han hecho espectáculos. Yo tenía que ser a la altura de todas las generaciones del pasado, y mis generaciones del pasado fueron gente que no se han arrodillado nunca, gente que ha mantenido su independencia y que han tenido este contrato con el público. Lo que el público veía es la sinceridad del espectáculo. No era hecho para tener éxito. Mi padre, mi abuela, nunca ha hecho cosas para tener éxito. Ha hecho cosas que ellos pensaban que era justo que hacer con el público. Y hoy en día, yo sé, en muchas ocasiones yo podía haber hecho chistes más fácil y tener mucho más éxito, pero el éxito que he tenido a mí me bastaba, y prefiero no hacer chistes fáciles y seguir complicando mi vida, por ejemplo, saliendo como Mussolini en un barrio de extrema derecha en Italia, como lo he hecho en febrero. A mí me encanta hacerlo y pienso que es una buena manera de honrar a mis antepasados, tener esta dignidad a la hora de salir en el escenario. Buenísimo. Viniste por Argentina. ¿Tenés recuerdos de Argentina cuando viniste? Sí,
Sí. Pues mira, ahora tengo un enorme agujero y nunca he trabajado en Buenos Aires. He trabajado 3 veces a Córdoba. Córdoba, ajá. En Córdoba, sí, en un festival que se llamaba el Festival Mercosur, en su época, un festival de teatro, y he tenido muy buenos recuerdos. Y esto es una de las grandes ausencias en mi recorrido, es no haber trabajado más en Argentina. Pero puedo decir una cosa, yo ahora me han contactado una plataforma argentina de teatro que se llama teatrix.com y, y quieren ser el Netflix del teatro, y este espectáculo de la revelación ahora ya va a ser dentro su biblioteca de teatro, se me va a poder ver en teatrix.com con el espectáculo de la revelación, que fue el espectáculo por el cual me han puesto una bomba, este espectáculo estrenado en 2006-2007. Y han venido de Argentina para filmar a Mussolini también en marzo, pero con todo lo que pasó no se ha podido filmar. Pero cuando volveremos a actuar me filmarán. Pero quizás un día a otro todavía tengo algunos años adelantarme y me gustaría hacer el viaje en Argentina y por lo menos 15 días actuar en Buenos Aires. Es lo que me falta a mi carrera. Qué bueno. Bueno, cuando quieras, nosotros ahí acá te esperamos. Nosotros estamos, yo estoy en Mendoza, muy cerca también de Córdoba, somos el paso principal hacia Chile. Sí, Bueno, sí. cuando vengas acá abrazado, vino, empanadas, para recibirte va a Con ser. muchísimo gusto, con mucho gusto. Y como he Nada, dicho, aquí en Madrid hay muchos argentinos, muchos chilenos que están en el mundo y me gusta mantener esta abertura cultural. Y esto es una razón por la cual estoy en Madrid. Me ha gustado. Madrid tiene capital de España, pero tiene una buena abierto sobre América del Sur. También muchos mexicanos y todo. Y entonces es en mi opinión, un buen lugar de fomento cultural y muchos movimientos. Pero bueno, acepto con mucho gusto la invitación a Mendoza para las empanadas y lo que sea. Bueno, y una admiración muy grande mía y de todos mis colegas payasos que sabían que íbamos a charlar. Realmente te amamos. Y mis misas para mí son importantes. Hablo de comicidad. Cada misa dura en online, dura unos 12, 15 minutos. Y uno de los últimos temas que estoy desarrollando ahí fuera de Madrid, me he comprado un solar y quiero poner una antena. Una antena para conectar con humor extraterrestre. Y yo soy partidario de la idea que no somos, es imposible que podamos ser la única sociedad inteligente en todo el universo, en los miles de millones de otros sistemas solares y otros planetas. Hay seguramente muchísimas otras culturas y otras formas de vida, y seguro que han llegado a la comicidad. Yo pienso que la comicidad es un paso más que las inteligencias solo racional, es un paso superior. Y estoy preparando, trabajando y también con amigos, de hacer una enorme antena para recibir chistes del espacio y mandar chistes del espacio. Y es un proyecto en la línea de los pactos de goma. Va a ser un espacio exterior para la Iglesia católica. Yo veo todos los lugares de culto, las iglesias, las mezquitas, los templos, son antenas básicamente para recibir y mandar algo al espacio, al hombre en el espacio o a las culturas del espacio. Y creo que nos están mandando chistes, pero estamos todavía demasiado tontos en nuestra civilización para entender estos chistes. Entonces, la idea es que los payasos en general tendrán ahora a intentar entender los chistes que nos vienen del espacio y nosotros organizar para encontrar una manera para decir que nosotros también somos una civilización desarrollada y sabemos que los payasos son ingenieros superiores a los ingenieros racionales. Maravilloso, maravilloso. Bueno, acá tenés a un fiel de la iglesia. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué fantástico! Sí.
Así Sí. que en cualquier momento Pues, pongamos la antena. pues les saluda a distancia, por encima al charco y por encima a, a 12.000 kilómetros de distancia. Bueno, muchísimas gracias. A ¿Cómo es la vosotros. bendición que vos decís de la Iglesia Católica? Por En, el... en Instagram se puede ver las No, pero vos misas. decís Sí. una... Ah, en nombre del pato, del huevo y del espíritu ganso. Ok, Amén. amén. Muchísimas gracias, Leo Bassi. Y Un nada, placer placer. enorme. Mi corazón y mi nariz roja hinchada de amor. Muchísimas gracias. Ojalá podamos volver a ver en vivo, Sí, darnos un abrazo pues de toda esta... perfecto. Muchísimas gracias, Leo. De nada, un placer. Chao. Muchísimas gracias. Chau, chau.